Ok, Bueno, Manuel, un minuto más. Bueno, ya te escuchamos, Manuel. a ver, nosotros somos el grupo número 1 que nos tocó la difícil tarea de hablar de segregación y desigualdad y su relación con los conflictos. ¿Pueden pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Ahí está. ¿Cómo nos organizamos en el debate grupal? El día miércoles cada uno presentó rápidamente sus temas y el día de hoy empezamos como a soltar ideas y nos centramos en esas 5 dimensiones o niveles o temas de discusión. Que básicamente detrás de eso hay una pregunta, que es ¿cuál es la especificidad de la ciudad latinoamericana y si tiene algún vínculo con el conflicto? ¿No? Y primero empezamos a hacer un esquema como muy bonito, lineal, ¿no? En el cual tenemos antecedentes históricos, cómo se piensa y construye la ciudad, que hay características de desigualdad y segregación particulares del caso latinoamericano, que el conflicto surge cuando se considera algo como ilegítimo y que eso nos lleva a diferenciar entre la tensión y el conflicto urbano. Hasta ahí todo iba bonito hasta que nos dimos cuenta de que todo se vincula con todo, ¿no? Entonces lo que les voy a presentar ahora es como las partes y ustedes imagínense de que todo tiene relación con todo y todo influye con todo, ¿no? La siguiente diapositiva. ¿Aló? Ahí está. Entonces, más o menos cómo hemos hecho la organización. Partimos de la idea de que la ciudad latinoamericana el día de hoy, a diferencia de lo que era hace unos 30, 40 años, no es la misma, por un conjunto de factores que tienen que ver, bueno, ahí hemos enumerado como un montón de características, boom demográfico, aspiración de un ciudad de discurso, ocupación ilegal, incapacidad o inacción de políticas públicas, y ahí puede haber un largo debate sobre cada una de estas particularidades, pero creemos que la ciudad latinoamericana tiene algo distinto, ¿sí? El qué lo podemos discutir, pero queremos que haya un patrón de urbanización distinto a lo que fue hace 30 años en términos de políticas y en términos de las características que tenía la ciudad de su morfología territorial y social. Siguiente, por favor. Y que nuestro punto de partida es decir, si estamos ante una ciudad que es un poco distinta, la pregunta sería cómo se piensa y construye la ciudad. Sin meternos en un lío muy largo, consideramos que a partir de las acciones de actores políticos, sociales, económicos, cada uno con un conjunto de intereses, siendo heterogéneos, acciones distintas, a escalas distintas, bien parecido a lo que dijo el Grupo de Madrid, y que actúan tanto en dimensiones estructurales y, si ustedes quieren, culturales, subjetivas, simbólicas, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Y que nos lleva al tema que era más o menos el centro de nuestra discusión, que es cómo se vincula el tema de desigualdad y segregación con el tema de conflicto. Y aquí nos detuvimos un momento a discutir primero qué entendemos por desigualdad y qué entendemos por segregación. Por segregación, más o menos eso es lo que nos pusimos de acuerdo, y ahí me van a corregir los compañeros del grupo. Lo que nos pusimos de acuerdo es que segregación tiene que ver con la ubicación y concentración socioespacial de sujetos a partir de ciertas características, llámese ingresos, llámese características socioeconómicas, llámese nivel educativo, lo que ustedes quieran, ¿no? Y que por sí es una característica usual dentro del tipo de espacialidad que tienen los sujetos en sus acciones. La desigualdad tiene que ver con un acceso desigual a un conjunto de recursos valiosos dentro de la sociedad y que tienen que ver con algo que nosotros pusimos como categorías duales y efectos materiales, que es más o menos una lectura bien a lo Tilly de la desigualdad, entendiendo de que hay un conjunto de pares binarios o pares categoriales que organizan la desigualdad, que por sí sola no la explican, pero cuando se vinculan con los arreglos institucionales y organizativos, dan cuenta de qué entendemos por desigualdad y cuáles son las características de la desigualdad en un caso como las ciudades latinoamericanas. Esto como marco muy general. Y que finalmente llevan a entender un conjunto de fronteras simbólicas y físicas que se construyen en torno a la ciudad. Y que eso nos puede dar un conjunto de pistas acerca de qué es lo que se está disputando en la ciudad y cuáles son los motivos del conflicto. Siguiente, por favor. Y llegamos a nuestros casos, ¿no? ¿Dónde se ubican nuestros casos respecto a si es que es el... Y empezamos una discusión bastante interesante, no resuelta, si es que las condiciones y características de la ciudad promueven los conflictos, si es que los conflictos modifican las condiciones y características que tiene la ciudad, o cuál es el tipo de relación que estamos hablando, ¿no? No voy a entrar a cada caso, pues tomaría muchísimo tiempo, pero básicamente lo que hicimos fue ubicarnos a cada uno de los 5 casos dentro de esa relación entre conflicto, desigualdad y segregación, ¿sí? Y cómo nosotros como investigadores nos estamos posicionando frente a esa relación. Siguiente, por favor.
entendiendo de que más o menos el acuerdo fue de que la tensión y el conflicto en nuestros casos, y esto no quiere decir que sea exhaustivo para todo el caso de conflicto urbano, sin esa ambición, sino solamente para nuestros casos, se daba cuando hay condiciones de falta de integración y falta de espacio de participación y decisión, cuando se construye algo como una idea de lo ilegítimo, en torno a algo que se debe de disputar, y cuando hay una posición social de los sujetos que explica estas formas de desigualdad. ¿Sí? Siguiente, por favor. Y que tiene que ver con cómo el conflicto después se va a vincular con un conjunto de repertorios. ¿Cuáles son los repertorios que despliegan o utilizan los actores para llevar a cabo, para participar de este conflicto? Entendiendo esta propuesta de entender que el conflicto genera una productividad en torno al territorio, política y jurídica, que fue lo que discutimos el primer día, y un tema que fue bastante mencionado e importante es en qué medida hay conflictos que se vinculan con formas de violencia, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Después de todo esto, que es básicamente la discusión de qué decidimos tomar como conclusiones, y que ahí no debería decir si no es el final, pero bueno, decidimos tomar como conclusiones dónde nosotros como investigadores nos posicionamos en esta relación, y creemos que hay tres tipos de posiciones, o tres tipos de preguntas que nos podemos hacer, que nos llevan a caminos distintos y nos plantean un conjunto de retos respecto a entender la relación entre segregación, desigualdad y conflictos. Una primera pregunta que tiene que ver con cómo las características de producción de la ciudad en América Latina generan tensiones y conflictos, asumiendo que hay características que los pueden promover, ¿no? Una segunda pregunta que tiene que ver con cómo los conflictos revelan características de la ciudad, entendiendo que el conflicto es un momento privilegiado para entender configuraciones sociales, en la medida en que se genera una disrupción del orden social, y otro tipo de pregunta que es cómo los conflictos modifican la manera en producir la ciudad, que tiene que ver con esta discusión acerca de la productividad de los conflictos, ¿no? Y hasta ahí llegamos. Gracias. Muchas gracias, Manuel. No sé si ahora debatimos o pasamos las 4. ¿No ahora? Ahora, ¿no? Mejor. Bueno, entonces, ¿quién tiene comentarios o preguntas sobre el trabajo del grupo 1? Todos están. ¿O están así para la presentación? Tienen miedo. Yo quería felicitar el trabajo que hicieron del Grupo 1 y me gustaría saber quiénes fueron los que lo hicieron. Sí, pues levanten la mano. Sí. No, porque estuvo muy bien y yo creo que una capacidad de síntesis, de análisis para tantas ideas, tantas temáticas que se manejaron en los 3 días, que realmente es un aterrizaje necesario, ¿verdad? Porque uno tiene un montón de ideas en la cabeza. Eso era, no era una pregunta, era realmente una felicitación. Habrá más discusión después. Sí. Avanzamos. Ya me interesó el tema de ilegítimo, a ver de dónde salió también, a ver si lo discutimos más tarde. Entonces, grupo 2, hacemos así, aquí abremos, creo, vemos todos los grupos y discutimos todo. Bueno, ¿qué tal? Nosotros no tenemos PowerPoint, así que simplemente tenemos nuestro soporte aquí. Efectivamente somos el grupo 2, titulado Ciudadanía y Movimientos Sociales, por lo menos titulado originalmente. Ahora vamos a ver por qué. En el grupo estamos Yoletti, que estudia el Estado bolivariano y el nacimiento de nuevas formas de ciudadanía en Caracas. Claudia. La selva de lo concreto, procesos de urbanización, modernización y vida urbana en Florencia, Caquetá, Colombia. Nadia, la ciudad de la paz y la construcción de lo indígena, la ciudad como dispositivo de control, vigilancia y homogeneización. Y Andrés,
Relatos sobre jóvenes y violencia en Bogotá, un acercamiento al ecosistema comunicativo de la ciudad. En mi caso, sí, también yo, Nahuel, lo que trabajo son movimientos sociales y redes en la ciudad de Buenos Aires, redes sociales. ¿Sí? Bien, la primera, ¿cómo nos organizamos para trabajar? Nosotros ya teníamos leído con anterioridad, todos, con más o menos profundidad, los trabajos de los compañeros, con lo cual el miércoles directamente comenzamos con la discusión que primeramente se centró en el título, ¿sí? que convoca al grupo de trabajo, el Ciudadanía y Movimientos Sociales. En tanto, nos pareció que, en términos generales, no satisfacía ni las categorías con las que nosotros habíamos abordado los trabajos, ni siquiera lo que aparecía en términos de los actores estudiados. Ahora vamos a ver un poco por qué. En el día de hoy la organización del trabajo que nos propusieron los coordinadores y que realmente fue muy productiva y funcionó muy bien, tuvo que ver con destacar los elementos que podían ser útiles para nuestra investigación o que nos habían resultado de interés, tanto en las conferencias magistrales como en el tiempo que tuvimos de discusión en el grupo, y a partir de todo ese planteo y aporte de todo el grupo, fuimos armando ejes temáticos que son los que ahora les vamos a presentar. No sé si alguien quiere... Sigo. Muy bien, en primer lugar, las ideas de ciudadanía y movimientos sociales, que fuimos las que empezamos a cuestionar en nuestro primer encuentro, nos dimos cuenta que resultaban un poco anacrónicas, ¿sí? Sobre todo en los objetos abordados en la investigación, y eso puede verse claramente en los trabajos de Nadia, en la construcción de lo indígena en la ciudad de La Paz, y en el caso de Claudia, en los procesos de urbanización, modernización y vida urbana en la ciudad de Florencia. Eran conceptos que no aparecían, no eran usados por todos nosotros. Específicamente el concepto de ciudadano conllevaba una problemática que era su historicidad, ¿no? Y que podía no ser útil para analizar procesos tal vez más antiguos, del siglo XIX, como es el caso de nuestro grupo. Lo mismo sucedía con la categoría o el concepto de movimiento social, y por eso es que decidimos tal vez escalarlo en su generalidad y utilizar el de acción colectiva, ¿sí? Con el caso de ciudadano, lo que preferimos utilizar fue la noción de sujeto, ¿no? Que por ahí era también una noción más general que se aplicaba mucho mejor a los análisis que llevamos adelante. Y trabajamos muchísimo en la problematización de esas categorías. Así llegamos, fue un poco complicado llegar a un sustrato en común, es decir, aquello que, si bien el título no era, pero que era lo que unía nuestros trabajos, bueno, lo que efectivamente encontramos que unía nuestros trabajos y que era el sustrato común, era que todos nosotros trabajábamos desde la perspectiva del sujeto, del actor, ¿no? Una perspectiva desde abajo, dijimos, y trabajar desde ese lugar la manera en que los actores se identifican y son identificados. Por esa misma razón, decidimos elegir, con ayuda de Patrice también y de todos, un nuevo título. No elegimos el título que nos sugirió Patrice, pero que es la producción del espacio, conflictos y actores, ¿no? Con la salvedad de que los conflictos y los actores aparecen mencionados, pero lógicamente no solo no están separados, sino que se producen mutuamente y entre sí producen y colaboran en la producción del espacio. Otro de los ejes que nos pareció, y los aportes que nos parecieron muy interesantes en las conferencias magistrales fue esta mediación que puede lograr la visión etnográfica o el acercamiento etnográfico a un nivel descriptivo con un análisis estructural. En esto hubo también bastante unanimidad en el grupo, en tanto este acercamiento podía contribuir muchísimo a rescatar efectivamente esta perspectiva de los actores, que es el sustrato común del grupo, pero también, y eso también en mi caso, que soy antropólogo, digamos, estoy bastante habituado a esta mirada, ¿no? Que no solo quedarse en el plano descriptivo, sino utilizar la etnografía para lograr este puente, ¿no? Entre el nivel descriptivo y el nivel estructural. Nos queda la duda y la pregunta, y fue algo que surgió, si efectivamente digamos, esto
puede resultar o puede ser resultado de una tensión respecto a la pertenencia disciplinar de cada uno, ¿no? A la necesidad de esta mediación. Otro elemento importante que apareció, que rescatamos como muy positivo, fue esta cuestión de no llegar al campo con una sobrecarga teórica, ¿no? Y parte de una de las contribuciones de Patrice que nos resultó muy interesante fue estar atentos a qué nos provocan, qué nos hacen las teorías, qué es lo que las teorías nos permiten ver y qué al mismo tiempo nos dificultan ver, ¿no? Esto no significa que nosotros podamos llegar al campo sin teoría o que no estemos condicionados a partir de nuestra propia experiencia o posición social, pero sí no ir a buscar un resultado predeterminado, y eso también apareció, digamos, bastante en lo que rescatamos de los aportes. Tomar esa distancia respecto a de nuestros prejuicios, que también tuve oportunidad de hablar con Julián ayer, ¿no? que la antropología caracteriza como reflexividad, pero que siempre es una tarea sobre la que hay que estar atento y hay que estar en permanente trabajo sobre eso. Y ahora le voy a dejar el paso a Yoletti, que les va a seguir contando otro de los ejes. Bueno, otra de las cosas de las que discutimos como metodologías de trabajo fue el asunto de que se habló de la productividad, y pensar entonces que la productividad pues, podía ser un instrumento para pensar esos conflictos desde esta visión de interdisciplinaridad. Nos parecía pensar que, bueno, que es difícil ver finalmente qué es lo que produce el conflicto y qué es lo producido, y que finalmente la manera de repente de solucionar eso es pensar el conflicto como un proceso que está en constante producción, y eso pues nada, permite observar los productos de ese conflicto constantemente en esa movilidad, en esa dinámica de producción constante del conflicto. Perdón. Sin obviar que, bueno, que evidentemente hay un conjunto de causas, volver a la cuestión estructural, pero sin que esa estructura sea luego como una traba para pensar esos procesos que van construyendo constantemente los conflictos y que van construyendo productos entonces de esos conflictos. A partir de allí pues se construyen simplemente categorías sociales que van construyendo lo que Nadia nos va a explicar, que sería el espacio. Perdón, tranquila. Bueno, como ya han visto, nosotros hemos hecho como el pre-trabajo de lo que vendría a ser un grupo interdisciplinario, y en lo que nos hemos puesto de acuerdo es que una de las cosas que unían nuestras temáticas, a pesar de tan diversas y a pesar de ser enfocadas desde disciplinas tan diversas y diferentes también, era la noción del espacio. Y nos pusimos de acuerdo en que una de las dimensiones de la productividad de los conflictos que nos pareció central es la producción del espacio por medio de los conflictos, y que también genera conflictos, desde una triple perspectiva que sería su perfil material, es decir, la espacialidad y materialidad de estos conflictos, la producción cuasi cartográfica de los conflictos, como veíamos en una de las exposiciones de ayer, los actores, por supuesto, y los discursos que estos generan, es decir, los discursos que generan estos actores y que van a construir los actores tanto dentro de estos espacios, y que también van a crear unos imaginarios acerca de estos espacios de los que estábamos hablando. Esta dimensión espacial dentro del análisis nos permite encontrar un punto en común entre este conjunto de investigaciones que en un principio fueron agrupadas bajo la idea de construcción de ciudadanías y movimientos sociales. A partir de esta visión, ahora nos encontramos todos discutiendo acerca de la ciudad como un espacio permanente en construcción o en gerundio. Nuestros análisis van viendo el conflicto a partir de esta visión procesual del espacio. Bueno, como cierre, perdón, llegamos a ese espacio, a ese concepto como un lugar común donde nos podíamos encontrar después de haber puesto en discusión ya la manera de por sí en cómo nos habían también juntado y el conjunto de los contenidos de nuestra investigación. Llegar a ese lugar común es ya un paso, un esfuerzo, pero no niega un conjunto de discusiones que atravesaron, nos parece, las GGA,
y que atravesaron nuestras propias discusiones, que son dadas a partir de cuál es la posición del investigador y cuáles son las posiciones de las ciencias sociales frente a nuestras sociedades en general. Está claro que el conocimiento académico pues, está definido según un conjunto de tradiciones académicas diferentes, y esas tradiciones pues, también determinan la posición social de la producción de conocimiento académico. Finalmente, quizás como para ponerlo más fácil o más simple, pues nos preguntamos para qué producimos, si producimos para entender, si producimos para actuar, y nos parece que eso fue una de las cosas que atravesó el conjunto diferentes de discusiones que tuvimos, tanto en las presentaciones magistrales, las cuales pues, estuvieron presentadas desde posiciones diferentes las unas de las otras, y de nuestras propias discusiones. En ese sentido también eso implica un conjunto de posiciones personales de cada uno de los investigadores, también diferentes frente a lo que se fue presentando, y hay algunas investigaciones con las que algunos se sienten más cómodos que otros, y nos parece que eso es simplemente justo la consecuencia o el resultado de las diferentes pertenencias académicas que tenemos entre nosotros. Y pues allí dejamos esa pregunta que evidentemente no es una cosa que podíamos responder entre nosotros en poco tiempo, pero que nos parece atraviesa el conjunto de reflexiones que pudieron haber sido dadas durante estos días. Y pues nada, muchas gracias. ¿Así? Sí. Los dos. Sí. ¿Alguien tiene una pregunta o seguimos con el grupo 3? Grupo 3. Bueno, nosotros somos el grupo 3, que llevaba el título de Servicios Urbanos y Problemáticas Ambientales. La otra. Okay. Nosotros intentamos construir nuestra presentación a través de los estudios de caso, viendo qué es lo que cada estudio de caso, cada caso estudiado por estos muchachos, qué es lo que cada caso nos enseñaba sobre la ciudad, sobre las tensiones dentro de la ciudad y sobre la manera en que cada actor se representa lo ambiental. Estamos en un contexto en donde lo ambiental se vuelve una temática central dentro de la gestión territorial y de contexto de metropolización. Tomamos la posición de Merlinski, el acercamiento de Merlinski, que considera que la emergencia de la conflictividad ambiental, en tanto lo considera como un aspecto socialmente problematizado. Entonces agarramos la posición de Merlinski, la hicimos dialogar con lo que Patrice presentó en la conferencia inaugural y construimos una grilla de análisis, y centrándonos más que todo en la productividad de los conflictos socioambientales, que es lo que cada conflicto revelaba en relación al territorio, a la representación que se hacía al territorio y en relación a las tensiones entre actores. De manera general nos pareció que los conflictos socioambientales surgían por la existencia de múltiples narrativas y contenidos sobre lo ambiental, por la manera en que una sola representación llega a inscribirse dentro de la agenda política y se impone ante otros actores que tienen otra representación de lo ambiental, y todo esto dentro de una dinámica de expansión de la ciudad sobre el territorio que va más allá de la ciudad. Entonces, nada más para terminar esta introducción, la presentación la organizamos por medio de estudios, por medio de los casos de cada uno, entonces cada uno va a hablar desarrollando una idea y ya, y Sergio les va a presentar la grilla de análisis que construimos y sobre la cual nos basamos. ¿Puedes pasar la diapositiva? Bueno, primero, bueno, este es el marco con el que
con el que estuvimos empezando a pensar sobre la problematización de los diferentes conflictos socioambientales. Tratamos de hacer una pequeña lluvia de ideas con respecto a lo que esto implica a nivel de las ciudades, y bueno, nos parece que los conflictos socioambientales ponen en tela de duda algunos de los elementos más básicos de la construcción de ciudadanía, elementos sobre la territorialidad, sobre la inclusión o la exclusión de actores sociales y sobre los diferentes derechos que se pueden ejercer dentro de la ciudad. Pusimos derechos humanos como un paradigma, pero también pusimos derechos específicos como el derecho a la vida, a un ambiente sano y a la naturaleza. Estuvimos discutiendo sobre las diferencias de enfoques, sobre si estábamos hablando de acción colectiva o acción pública, ¿verdad? Entendiendo una diferencia un poco, que acción pública casi siempre, bueno, siempre involucra a actores estatales en relación con los demás ciudadanos o habitantes de su territorio, y la acción colectiva más bien casi siempre viene de sociedad civil y grupos o personas organizadas con intereses en común, que no necesariamente responde o se opone a los actores estatales. ¿Puedes pasarla? Bueno, y como hemos visto en las jornadas, todos los conflictos en la ciudad tienen alguna productividad, y estoy de acuerdo con lo que dijo Yuletti, que no se puede observar esto desde una perspectiva estática. No es que el conflicto estuvo, se acabó y hay productos, sino que es un proceso constante y dinámico, pero aún así la clasificación nos parece útil para entender los procesos de conflictos y para hacer que la investigación tenga resultados más provechosos. Aquí pusimos una pequeña tipología que hemos venido trabajando. Estábamos de acuerdo en que las características, bueno, la división político, jurídico y territorial no es excluyente y más bien, bueno, se traslapa en muchos aspectos, pero aún así nos parece útil la clasificación para entender los procesos de producción en los conflictos. Entonces ahora, a partir de estos, vamos a darles algunos ejemplos de cómo nosotros vemos que en los conflictos que estudiamos se produjeron unos u otros resultados. ¿Puedes pasar la diapositiva? Bueno, mi caso de estudio, he comentado algunos, es sobre una comunidad marginada en múltiples sentidos en San José de Costa Rica. Se trata de la comunidad La Carpio, en la que, bueno, además de que hay marginación económica y social y simbólica, hay marginación ambiental, hay un relleno sanitario, pasan ríos muy contaminados, y además, bueno, el caso específico que yo estudio es la construcción de una planta de tratamiento de aguas cercana a la comunidad. Y bueno, volviendo al tema de los productos, lo que he podido observar preliminarmente es que esta discusión de la construcción de la planta de tratamiento de aguas ha abierto espacios de participación y diálogo a actores que habitualmente están marginados. Estamos hablando que La Carpio es una comunidad compuesta más o menos del 40% de habitantes nicaragüenses que muchas veces no tienen formalidad, no están inscritos legalmente y son migrantes irregulares, y esta clase de espacios y conflictos les permite participar y tener una voz válida dentro de espacios tanto informales como formales. Así que, bueno, les da una visibilidad dentro de un espacio que no los considera. Entonces, bueno, eso es una productividad en términos políticos, tanto de inclusión de actores como de apertura de espacios y hasta renovación de paradigmas. A partir de este conflicto se estableció en la comunidad, bueno, a partir del conflicto, y simultáneamente se dio un cambio de gobierno en Costa Rica. Pero a partir de ese momento se estableció una comisión de trabajo interinstitucional en la comunidad de La Carpio, liderada por el Ministerio de Vivienda, que ha venido a cambiar un poco la lógica con la que se redactan o se piensan las políticas públicas dirigidas hacia este territorio. Bueno, en mi caso, el caso de Zapotillo, que ya lo han escuchado un poco, pues yo me centré un poco en la parte de la productividad territorial, precisamente con esta gran idea del control de los espacios, que fue también un poco pues la ayuda de Julián y de Vicente, en el control de los espacios y la generación de símbolos de identidades territoriales, en donde precisamente la construcción de la presa Zapotillo y el conflicto entre León y Guadalajara, pues hacen una construcción
del espacio nueva ante el control precisamente de un territorio y una nueva reconstrucción del territorio, e incluso de reapropiación, ¿no?, del territorio en términos hídricos. También considero que el conflicto llevó a una reconstrucción y reapropiación del territorio por parte de los diversos actores, esto porque antes la concepción de territorio para los actores no era la misma, incluso se transformó muchísimo desde el inicio del conflicto, cuando los actores no tenían como conciencia del valor de su territorio, hasta el final del conflicto, en donde es parte de su discurso más importante. Y bueno, y el otro argumento, precisamente de la defensa del territorio comunal de las tres comunidades, en donde Temacapulín, que son las tres comunidades, Temacapulina, Cacico y Palmarejo, se reapropiaron del discurso territorial para también construir un discurso de defensa y precisamente incluir a más actores en esta productividad territorial. Entonces hemos intentado de generalizar mi tema de investigación, el conflicto que yo encuentro en mi investigación, con el título La difícil estabilización del conflicto socioambiental por medio de la creación de una normativa. Yo estudio la ley de reciclador, que busca de integrar los recicladores. Entonces vamos a ver cómo el conflicto se ve en mi tema de investigación. Para empezar, vamos a hablar de las tensiones entre recicladores y municipalidades antes de la promulgación de la ley del reciclador. Es que Lima conoce un rápido y constante crecimiento urbano, y con los procesos de urbanización y de consumo crecientes se producen más residuos. En este contexto, el reciclaje es una fuente de ingresos por miles de recicladores, pero esta actividad ha sido durante mucho tiempo excluida de la gestión pública, y lo que pasa es que las municipalidades, tratando de limitar los riesgos ambientales del mal manejo de los residuos, estaban luchando contra los recicladores. Había muchas políticas de represión, lo que generaba bastante conflictos. Por eso que había esta ley. Vamos a decir que a nivel mundial el tema de reciclaje entra en las políticas ambientales, y que en Perú, gracias a un debate entre recicladores y una ONG, se ha logrado la adopción de una ley que se llama la Ley de Reciclador. Esta ley regula la actividad de los recicladores, definiendo un marco normativo para la actividad de reciclaje y para la protección de los trabajadores y su capacitación. También la ley designa a las municipalidades como responsables de la implementación de reciclaje. Entonces la ley, vamos a decir que la ley va a resolver este conflicto en el ideal. Pero lo que vemos en realidad es que esta ley existe desde 2009, y en Lima, vamos a decir que Lima está dividido en casi 50 municipalidades distritales, lo que genera tantas aplicaciones diferentes. Como decimos, la aplicación es muy heterogénea, y lo que provoca quizás algunas tensiones que son nuevas. Por ejemplo, las municipalidades implementan la recolección selectiva con recicladores en algunos ejemplos, pero también hay veces no quieren trabajar con reciclador, lo que hace que los recicladores que ya conocen sus derechos van a luchar para sus derechos, pero lo que siguen informal, vamos a decir que están como víctimas. Otra consecuencia es que el grupo de reciclador antes era un grupo bastante uniformado y marginalizado, y ahora este grupo se divide en dos grupos. Hay los que conocen sus derechos y que pueden luchar para su aplicación, y los que siguen informales y que están más marginalizados desde esta ley, porque siguen, por ejemplo, abriendo bolsas en la calle y están como ensuciando la calle.
Entonces, a partir de este caso, nos podemos preguntar en qué medida la existencia de una normativa permite la judicialización del conflicto. La idea era de quizás los recicladores pueden luchar al nivel judicial para que se aplique la ley. Bueno, sí. Gracias. Bueno, y por último, mi caso tiene que ver más con una instancia más de debate, ¿no? De tensiones en torno a la problemática ambiental y no tanto de un caso de conflicto en sí, sino más bien lo que analizo en mi caso, que es el surgimiento de festivales, ciclos de cine y mesas de cine debate ambiental en el ámbito comunitario y en ámbitos universitarios incluso. Lo pienso más bien como un producto, ¿sí?, de esta emergencia de la cuestión ambiental como asunto público en Argentina. En ese sentido, los pienso como espacios intermedios de discusión pública, ¿sí? Y también me quedé pensando un poco en qué medida no se puede hablar de productividad simbólica o de productividad cultural, ¿no? Como otra de las líneas a indagar en base a las productividades de los conflictos. Y en mis casos en particular encuentro que, por ejemplo, en Buenos Aires se vienen desarrollando ciclos de cine ambiental por parte del Banco Mundial, con una narrativa, con un discurso más bien del ambientalismo global, a diferencia de las mesas de cine debate comunitarias que tienen discursos más bien vinculados a la justicia ambiental, a los derechos al derecho a la vida, problematizar el derecho a la naturaleza en la ciudad, el derecho a espacios verdes, reinscribir el derecho a un ambiente sano en la perspectiva de los derechos humanos, que en Argentina tiene una tradición particular, la cuestión de los derechos humanos. En fin, esa en definitiva sería la conclusión y creo que a todos lo que nos unió como grupo, la reflexión que sacamos es, bueno, a partir de nuestros casos, cómo se problematiza el ambiente en la ciudad, ¿no? Pensar un poco cómo se problematiza, cómo se tematiza la cuestión ambiental en la ciudad. Grupo 4. No, ¿cómo que no? Me duele un poco la espalda, pero aquí, más cómodo. Buenas tardes. Bien, somos el grupo 4. Sí, bueno, aquí lo tengo. Y nosotros abordamos, pues, desde la perspectiva de esta convocatoria, que ha sido los conflictos en la ciudad ayer, hoy, mañana, justamente la temática de políticas y planificaciones urbanas, ¿no? Que son los puntos que nos tienen reunidos aquí a Guatemala, a Perú, Tegucigalpa, a México otra vez, y Lima. Entonces, desde esas experiencias, pues lo primero que saltó a la vista, exceptuando el caso de Romuald, fue que todos trabajamos ciudades capitales. Entonces, era casi evidente que nos agruparan a nosotros, ¿no? en políticas y planificación urbana, puesto que es el peso central, ¿no? de la política de un país como residente en estas ciudades capitales, de donde van a emanar estas políticas y planificaciones. Entonces ahí ya vemos primero
que no fue al azar esta selección, ¿verdad? Luego, pues nosotros lo presentamos en una perspectiva también de, como estamos hablando de políticas, pues lo vimos como el manejo y regulación de los conflictos. Hasta cierto punto, las políticas y las planificaciones urbanas buscan resolver problemas que muchas veces se van a manifestar a un nivel de conflicto, ¿no? Además de la planificación con toda esta vocación a anticipar el conflicto. Así que nos centramos en ver cómo fuimos abordándolo desde nuestros propios estudios de caso, el manejo y la regulación de los conflictos. Bien. Siguiente. Pues tratamos de hacer un trabajo que unificara todos los criterios particulares. Y surgió la pregunta, bueno, o mejor dicho, la sugirió Jeremy también, ¿qué metodología aplicar, ¿no? ¿Cuál podría ser ese mecanismo o gama de herramientas para llegar a identificar la productividad que ya han venido hablando los compañeros de los grupos anteriores, esa manera de producir ciudad y los efectos que tienen los conflictos en esa manera de producir ciudad, tal como también lo vimos en la presentación de Monsieur Mellet. Siguiente. Bueno, lo articulamos en 3 puntos. El primero es el de las dimensiones históricas y geográficas, que también lo presentó también el grupo de Nahuel, pero también el primer grupo, sobre estos, aquí nos estuvimos un rato, que si era dimensión, que si era contexto, pero bueno, quedamos en que en dimensión era lo más, lo que más ponía en valor, este peso fundamental que dan todas las condiciones históricas, geográficas, que esto involucra además no solamente un simple contexto, ¿verdad? Por eso es que se creó un poco la discrepancia en utilizar la palabra contexto, porque suena así como que un simple antecedente, y no lo es, ¿verdad? Es un objeto por sí mismo, y por eso usamos una palabra. Siguiente. Sí. Por favor, si alguien quiere agregar algo. ¿No? ¿Están cómodos con mi dictadura? Bien. Está bien. Por cierto, yo me ofrecí. Dime, Fanny. Creo que también discutimos la dificultad justamente de definir hasta dónde vamos en el estudio, la dimensión histórica y geográfica, porque tenemos un objeto bastante puntual, pero lo enmarcamos en un, no sé cómo se dice, lo enmarcamos no en un contexto, pues en dimensiones, y la dificultad justamente metodológica que planteamos fue hasta dónde vamos. Como yo estudio un caso de una planta de desalinización en 2014 aquí en Lima, y voy a estudiar el proceso de descentralización en Perú de los años 90, bueno, fue sobre el punto también. Sí, totalmente. ¿Aló? Sí, es cierto. Pues ustedes lo vieron también en sus propios procesos de discusión. Acá está todo aterrizado, 1 o 2 líneas, pero cuánta discusión hubo para llegar a un acuerdo, a un consenso. Ya se imaginan los conflictos urbanos que estamos hablando, ¿verdad? Donde tienen que resolver asuntos de verdad escabrosos. Y sí, ¿verdad? Esa delimitación que es tan difícil y tan importante de definir desde el primer momento en que se va a abordar un análisis o una investigación. Pues de esa dimensión histórica, pues ahí lo tienen, se desprenden a nuestro juicio esas 3 aristas. No siempre es un solo contexto, sobre todo en el caso de los que hacemos investigación histórica, aquí François y yo, y escoger los elementos, ¿verdad? Una identificación bien precisa de cuáles son los elementos relevantes. De repente a uno, tal vez les pasa también a ustedes, uno se enamora de su tema y cree que todo es válido, todo es importante, pero realmente hay que aprender a identificar que hay aspectos que son realmente los que inciden, los que tienen un impacto más fuerte que otros que tal vez pueden ser más accesorios o secundarios.
Y aquí el tercero es, bueno, pues lo de las fuentes, que eso tiene mucho que ver con la disciplina en la que cada cual se ha formado, y pues este ejercicio de sentarnos todos de diferentes áreas, desde la arqueología, que fue de muchísima ayuda. Al principio lo miramos así como, oh, que vamos a aprender del tardío, intermedio tardío, eso es. Sí, es que, bueno, del intermedio tardío en Perú, pues, si no se sitúan, es antes de los incas, nosotros tampoco nos situábamos, pero el conflicto desde la perspectiva arqueológica fue fantástico, ¿verdad? Incluso lo vamos a ver más adelante en el punto 3, cómo esas experiencias del ayer, esos conflictos del ayer, y lo que finalmente queda del conflicto, que es el vestigio material, pues nos va a servir incluso para abrir la página de las posibles conclusiones. Puedo hacer un slash, posibles propuestas, dependiendo el esquema que ustedes prefieran, la investigación o el actuar, ¿no? Y pues eso desde el punto de vista arqueológico, pero estábamos varias disciplinas, arquitectura, historiadores, sociólogos, y la cuestión de las escalas, ¿verdad?, que nosotros encontramos se fusiona entre las dos dimensiones, historia y geografía. Sí hay una escala geográfica territorial, ¿no?, que va desde lo local a lo regional, lo nacional y lo más global, más amplio, pero también pues hay otra gama de categorizaciones que se pueden hacer en esa parte, y pues la internacionalización, que esto vemos como el flujo de las ideas y de las políticas, ¿verdad?, tienen un impacto definitivamente en latitudes disímiles que no siempre van a resultar en la manera como se concibieron en Nueva York o en la sede del Banco Mundial, ¿verdad? Ya al momento de tropicalizarlas, pues vemos que muchas veces eso es una fuente de conflicto también, ¿verdad? Perder esa noción del contexto socioespacial. Bueno, aquí entramos al segundo punto, que todos lo hemos abordado en nuestras presentaciones, es la importancia de los actores, ineludible, y aquí sí lo vamos a hacer más particularizado a los casos de cada uno de nosotros. En el caso de México, pues Orde nos explicaba que la autoridad municipal está presentando un plan de renovación que habla, y esta es la retórica discursiva de ellos, es la reconquista, ¿no?, la reconquista del centro, que todos nos quedamos así como un poco choqueados de la utilización de una palabra. François destacó muy bien la reminiscencia, esto de la palabra reconquista, pues se usó en el caso de España a la hora de expulsar a los moros en el siglo XV. Entonces, pero bueno, eso es lo que eligieron utilizar en México, y pues básicamente se trata de un reordenamiento de usos en el centro histórico, de uso de suelos. En Lima también vimos el aspecto del conflicto que genera la desalinización del agua en una localidad que es un balneario, que no tiene una población permanente todo el año, sino que dependiendo de si es temporada de veraneo. Y estos nuevos conceptos, bueno, nuevos para mí, por lo menos lo fue, el de la sociografía, ¿cierto, Fanny? ¿Quieres apuntar algo ahí al respecto? ¿Qué pasó? Nadie. ¿Sí? Bueno, la sociografía, me imagino que algunos ya saben lo que es, ¿no? Es tomar varias trayectorias biográficas y juntarlas, y entonces no lleva a un análisis estadística compleja, pero sigue siendo mejor que una sola biografía. No sé si me explico bien. Entonces, comparando varias trayectorias biográficas, podemos llegar a un punto más preciso, ¿no? Sí, y lo que va a ser altamente determinante en el caso de actores de peso, ¿no?, como estamos desde la perspectiva de las políticas y planificación urbana, pues la formación, por ejemplo, de los planificadores, de las autoridades, que finalmente son los que reflejan
en su visión de ciudad, pues sus anhelos y cuál es su ideal también, cuáles son sus ideales. Y pues ahí tenemos también un globito ahí a un lado que habla que el conflicto pues tiene que pasar por la manera de identificar los actores. ¿Alguien quiere señalar algo más respecto a ese punto? ¿No? Bien. Bueno. Merci, ¿eh? La siguiente, por favor. ¿Ya está? No. Ah, actuar, perdón. Ups, no la había visto. Y actuar, tengo una laguna. ¿Qué pasaba ahí? Por supuesto, perdón, lapsus. ¿Quieres participar en esta parte, Henry? Dale. Sí, y lo que pasa es de que al final de cuentas existen estas divisiones bien marcadas, ¿verdad? Entre todo lo que está especialmente en las dimensiones históricas y geográficas, especialmente para nosotros las personas que manejamos ya datos, los procesamos y los transformamos en acciones, ¿no? Ya somos actores de gestión. Sin embargo, nosotros puede ser de que solo analicemos geográficamente los territorios, pero no nos vamos a las cuestiones históricas. Y es donde ya existe esta división de, es que los que hacen las cosas solo de manera más empírica y los que solo quieren actuar, pero también no vemos para atrás. Y surgió mucho eso, ¿no? Cuando estuvimos nosotros discutiendo, también inconscientemente se veía y aún durante la mayoría del curso, aún con Andrés, con mi compañero de Guatemala, de que nosotros ya éramos parte de la siguiente, de esa gente lejana que somos ya los gestores, los que ya implementamos las acciones, pero veo la importancia grande de tener todo esto en cuenta, ¿verdad? Hablo mucho yo también de planificación participativa, es mucho lo que es este estudio de actores, la manera como nosotros los identificamos, pero creo que también mucha de la problemática se puede solucionar de esta forma, ¿verdad? Si nosotros pues hacemos este análisis de actores, sabemos el por qué funcionan, de qué manera en el territorio, nos vamos un poco para atrás para ver todo lo que es la dimensión histórica, ¿no? Y solo eso era entonces ya, y también esta manera, esta cuestión de los conflictos, para nosotros es una manera de identificar actores. O sea, no solo es de que identificamos a los actores y después el conflicto, sino que el mismo conflicto nos va generando esta identificación. Y ya para terminar, pues nuestras conclusiones, que también no fue fácil, porque nuevamente el cruce de las perspectivas personales, ¿para qué investigamos? ¿Es para dar unas propuestas de acción o para hacer conclusiones a nivel pues puramente académico sobre la causa y efecto o el impacto que tienen las acciones o la ausencia de acciones? Acuérdense que estamos en la política, en la perspectiva política, ¿verdad? Entonces, el no actuar es también revelador de muchas cosas. Y pues empezamos con, nos decidimos, después de una agria discusión, no es cierto, pues que íbamos a optar por la perspectiva de las conclusiones a nivel investigativo. Pues identificar primero que tenemos que, sentimos, ¿verdad?, la conclusión en común de todos, que ha habido una tendencia a invisibilizar o a, tal vez no descalificar, pero sí a ir desvalorando la incidencia de la gobernabilidad en las ciudades, ¿verdad? Se habla mucho que el problema es, las grandes ciudades son ingobernables. Recuerden que casi todos aquí teníamos nuestra experiencia de ciudades capitales. Entonces, pues una especie de satanización o demonización, que la ciudad está fuera de control por parte de las autoridades, sean locales o nacionales, y pues que serán otras fuerzas las que la logren gobernar o recuperar, llámese fuerzas de mercado, privatizaciones, nuevos actores, sociedad civil, pero ya no la gobernabilidad de la ciudad desde sus estructuras fundacionales. Y ¿está bien así? ¿Alguien quiere agregar algo más?
creo que está bien y que pues lo que al final lo que discutimos fue que pues hay toda esa corriente que tiende a, como dices, devalorizar las políticas públicas y nuestra conclusión es que obviamente hay nuevos actores muy relevantes, pero que las políticas públicas sí todavía importan y que es importante estudiarlas, porque pues en todos los casos que estudiamos fueron casos de políticas públicas y vimos un impacto muy grande. No son irrelevantes las políticas públicas y ni los actores públicos. Y la segunda conclusión era más bien sobre pues, cuestionar un poco el pensamiento que pues el alcalde gobierna la ciudad, y vimos en todos nuestros casos que bueno, el alcalde no siempre gobierna la ciudad y que, por ejemplo, el nivel estatal es todavía muy muy relevante, y vamos a contracorriente de las teorías de, no sé, la desaparición del Estado, las fuerzas internacionales y locales, y nos parece que, pues, que el nivel nacional todavía importa en todos nuestros casos, y eso, ¿no? Sí, eso. Muchas gracias. Bueno, abrimos el debate entonces. ¿Alguien quiere empezar a comentar? ¿Hay alguna, no sé, pregunta Yoleti. o cómo vivieron ese Yoleti. ejercicio de producción colectiva? Sí, yo, bueno, justamente con el comentario último, con algo con lo que estoy de acuerdo, porque efectivamente, o sea, las políticas públicas importan un montón, incluso para aquellos que estudiamos las personas, sujetos, etcétera, que entre comillas se posicionan como estando frente o contra o, bueno, en posición de conflicto con el decidor público o con el conjunto de actores públicos. O sea, en muchos momentos el hecho de hacer sentido, de dar sentido a esas acciones, bueno, o sea, colectivas, independientes, etcétera, pasa también por el hecho de ver qué es lo que pasa al frente. Seguramente en ese sentido hay diálogos que son claros y que están allí dándose, y está bueno como remarcarlo. Bueno, a mí me parece, digamos, bueno, obviamente todas las presentaciones tienen cosas interesantes, pero me llama la atención, digamos, el trabajo arqueológico, porque es un trabajo que generalmente, digamos, está como muy llevado a otro tipo de escenarios de debate, y creo que frente al tema de la construcción de ciudades, sobre todo en América Latina, hay aportes muy significativos de la arqueología. Yo he encontrado, digamos, esto en el caso de la Amazonía colombiana, datos reveladores de procesos de urbanización muy antiguos, digamos que todavía desconocemos en profundidad y que creo que son supremamente claves para nosotros pensarnos también otro tipo de modelos y otras formas, digamos, de pensar la ciudad, porque de alguna manera nosotros veíamos con la presentación que hacía el compañero de Madrid, que se me escapa ahorita el nombre, Arnaud, que básicamente es como, digamos, claro, existe toda una idea y obviamente hay toda una discusión histórica y demás sobre la construcción de ciudades, pero lo que nosotros encontramos, digamos, en América Latina, los que ya nos dedicamos un poco más en profundidad a estudiar aquí, que aquí también han existido unos modelos que han sido sistemáticamente ignorados y que justamente tienen una relevancia supremamente clave. Y bueno, yo en parte, bueno, por mí, pero espero que tengamos un poco más de posibilidad de compartir, porque creo que hay unos elementos súper importantes que hubiera sido súper clave haber podido, digamos, como profundizar y visibilizar un poco más. Bueno, le seguimos dando a la arqueología. Gol.
Uno de los grupos hablaba de, o sea, de las particularidades del conflicto urbano en América Latina, y yo me ponía a pensar en el caso de mi ciudad, de La Paz, y de hecho una de las últimas investigaciones que ha sido así, entre comillas, de velador y todo eso, es una investigación que habla acerca de dónde fue fundada la ciudad y el plano simbólico de lo que significa que muchas de las ciudades latinoamericanas hubieran sido fundadas sobre asentamientos indígenas. O sea, más allá del Cusco, que es obviamente el ejemplo, o la Ciudad de México, la mayoría de las ciudades partieron de ahí, y claro, o sea, es una cosa que dentro de los análisis actuales se ignora, que una forma de apropiación del espacio viene de las formas indígenas de apropiación del espacio, y también de las ritualidades, y también de los imaginarios, que algunos grupos que todavía permanecen en esas ciudades, en las que todavía existen, mantienen. Ayer en el recorrido que nos hacían y nos decían, bueno, esa cruz que está ahí, que 3 veces ya la han tumbado, ahí también entra como ya las otras preguntas, ¿no? O sea, que hay espacios, hay lugares específicos que también son utilizados dentro de las ciudades para estos grupos como espacios de definición autoidentitaria y como parte de un discurso de generación de un sujeto indígena o de un sujeto indígena urbano también. Sí, tal tiempo vez, del Romuald, arqueólogo. sí puedes contestar. Y también me gustaría un montón Tienes tu momento de oro. Sí, y Romuald, si no puedes hablar también de lo que nos hablaste de esta regulación interna, la pelea, ¿no? Dentro de la ciudad. ¿El Tinku? Sí, el Tinku, por favor. Muy rápidamente, para contestar, es súper interesante la cuestión de la ciudad prehispánica y hispánica. La cosa es que durante mi época no son ciudades, pero pueblos. Son realmente pequeños pueblos, pero la ocupación de estos pueblos van a seguir durante la época inca. Y los españoles van a hacer las reducciones. Y en realidad, el ejemplo de Tenochtitlan, que se cambió en México, o el ejemplo de Cusco, que se cambió en Cusco, son ejemplos finalmente raros en América Latina. Y la cosa es que los españoles van a elegir lugares para crear nueva capital o nuevas ciudades, sin tomar en cuenta la ritualización del paisaje, sin tomar en cuenta la sacralidad, al contrario de las poblaciones prehispánicas que conocieron muy bien el paisaje y la significación de cada montaña, cada ribera y todo. Es sobre todo para los españoles una cuestión económica y estratégica. El río, la presencia del mar, un puerto o este tipo de cosas. Es verdad que hay un modelo prehispánico de la ciudad que fue completamente, que desapareció completamente con la llegada de los españoles. Y las grandes ciudades como hablamos con François de Chan Chan, que quizás es la primera ciudad quizás más grande, o Teotihuacán también. Son modelos de ciudades muy como con una jerarquía muy importante que finalmente no se va a continuar. Y para el Tinku, es verdad, sí, es verdad que durante el periodo intermedio tardío, también sobre los incas, o aparte de del año 1000 hasta la llegada de los españoles, y aún en algunas zonas de Bolivia hay la guerra ritual que se llama el Tinku, y el Tinku finalmente significa un encuentro. Es un momento de encuentros entre diferentes mitades, entre diferentes comunidades, barrios o pueblos o lo que quieres. Y es la ocasión de hacer la fiesta y de pelearse en el mismo tiempo. Y hay sobre todo una voluntad de suprimir o reducir ¿cómo se dice?, las tensiones internas que no finalmente son violentas entre dos familias, por ejemplo, dos barrios dentro del mismo pueblo. Esa es la ocasión de reducir, suprimir las tensiones internas. Y hay Tinku más violento, con un o más de muertos,
que son esta vez la ocasión de suprimir las tensiones, pero a nivel regional, entre diferentes pueblos, para los recursos, para una cuestión religiosa, o si no, únicamente para una cuestión de encuentros anual y todo. Y este Tinku me parece es una buena manera de ver arqueológicamente cómo se puede reducir o arreglar, sí, o manejar la cuestión de los conflictos que no son violentos. Porque en arqueología, finalmente, si el conflicto no está violento, es imposible de verlos. Estamos buscando cada vez sangre, violencia, y para estar seguro que haya violencia, porque sin violencia no podemos verlo. Tenemos únicamente el Tinku para todo lo que es invisible a nuestros ojos. Y bueno, para agregar al respecto del Tinku, subrayamos con Jeremy que es una forma muy violenta, ¿no?, de disminuir las tensiones, la conflictividad, ¿no?, con la muerte, ¿no?, pero que al final, hoy en día, este sistema sigue existiendo en unas ciudades, por ejemplo, el Puy-de-Dôme, ¿no?, Puy-en-Velay, perdón, cuando hay como carnavales en los cuales los barrios todo el año se preparan para una semana de fiesta, cada barrio arma una parte del festival y al final hay un barrio que gana, ¿no?, el que fue lo mejor. Y es una forma también de crear un sentimiento común dentro de la ciudad, ¿no?, por barrio. Sí, bueno, la idea también es generar un poco de discusión porque sobre el fenómeno de lo que es urbano prehispánico todavía hay más dudas que certezas. Entonces, por ejemplo, hablar de ciudades prehispánicas, por lo menos en la cultura andina, es harto discutido, ¿ya? Hace 40 años, Luis Guillermo Lumbreras y toda una corriente, podríamos influenciada por Gordon Scheil, para querer demostrar que las culturas prehispánicas en la región andina eran complejas, había que decir que tenían ciudades, ¿ya? Porque el término ciudad era sinónimo de cultura compleja. En realidad, en la actualidad hay muchos sitios prehispánicos, como Chan Chan, donde quedan dudas sobre si realmente eran grandes espacios de densidad urbana en términos de ciudad, como en la cultura occidental se conocen. Ahora, los arqueólogos modernos pues, no están buscando la figura legendaria de algún elemento de oro, ¿no?, o algunas tumbas, sino también, sobre todo, los restos que permiten ver si ha habido presencia humana constante en un lugar. Y no hay evidencia de una agregación muy compleja, por lo menos en lo que es la ocupación humana del territorio andino en la región que ocupa el Perú, ¿no? Entonces, eso es interesante porque eso quiere decir que la noción de ocupación humana o concentración era mucho más dispersa y adecuada con un territorio que no es fácil, un territorio que no permite grandes cultivos porque los relieves están próximos, ¿no? En ese contexto, entonces, lo que yo retengo es, efectivamente, sabemos todavía muy poco de esa manera de ocupar y en todo caso, las categorías de urbano y de ciudad no son las más útiles. Segunda idea, lo que me interesa es ver entonces, recordemos siempre, la formación de ciudad, la fundación de ciudades españolas en América es como punto de partida un hecho de guerra, es un hecho militar. O sea, el conflicto es la partida de bautizo de las ciudades que hoy conocemos, ¿no? Es un conflicto violento, ¿no?, que exige una convivencia del nuevo dominante, ¿no?, bajo nuevas reglas con los ocupantes del territorio que estaban ahí. Y es interesante como antecedente histórico tenerlo en cuenta, porque finalmente hablar del conflicto está de manera consustancial con la manera en que se ha formado ciudad en América Latina. Bueno, no sé cómo
reorientamos, es muy interesante, no sé si es digresión, al final damos pase al leer hoy y mañana y viendo también, poniendo un poco dónde ponemos los límites, hasta dónde vale el regreso en el tiempo, que cómo lo podemos utilizar y depende mucho, creo, de los puntos de entrada del problema de cada uno, ¿no? Entonces vemos que estamos ya abriendo, puede ser un nuevo tema, unas nuevas jornadas de jóvenes americanistas sobre al final otro tema de gran interés y que puede ser un tema para las próximas. Y bueno, no sé cómo vamos orientando el debate, cómo seguimos, no sé. Gracias. Y me toca la transición, va a ser complicado. Pero primero felicitarles por el esfuerzo de sistematización, que hay dos cosas difíciles que jerarquizar y organizar sus ideas, su pensamiento, ya siendo uno. Entonces, teniendo grupos de 4, 5, 6 personas, más difícil aún. Bueno, la transición era que de la misma manera que hay cosas que no aparecen a los ojos del arqueólogo si no hay sangre o violencia, creo que también es importante subrayar que hay cosas que no aparecen necesariamente bajo la forma del conflicto, pero que sí son de suma importancia para la evolución de las sociedades, las relaciones sociales, la producción de la ciudad. Hay muchas fuerzas que no se concretan a través de un conflicto que hay que identificar, porque el conflicto latente, estoy de acuerdo, es muy difícil tener como para calificar o identificar o documentar el conflicto. Pero hay muchas otras relaciones, tensiones, relaciones de fuerza o tendencias más silenciosas, que se dan más entre bastidores y que ocurren fuera de la figura del conflicto. Bueno, ese comentario es raro porque el conflicto es el tema de las jornadas, pero en muchas de las exposiciones dijeron que el conflicto revela muchas cosas o es producto de relaciones sociales. Totalmente de acuerdo, pero el alcance del estudio de los conflictos son los conflictos y las configuraciones del momento. Y no hay que perder de vista que es importante articular con otros aspectos de la realidad social que uno está intentando entender. Así es un comentario general. Uno más particular fue el tema del primer grupo, que eso es una pregunta. ¿Será que las sociedades más desiguales son más conflictivas? Muy difícil, ¿verdad? Porque en los 10 últimos años la pobreza disminuyó en toda América Latina. Disminuyó en Venezuela por políticas voluntaristas y más aún en Brasil que en Venezuela, también con políticas voluntaristas. Pero eso sí, Venezuela conoce los mejores índices de desigualdad o los menores índices de desigualdad social en América Latina en esos 10 años con Uruguay. ¿Será Venezuela una sociedad menos conflictiva que Uruguay o que? Así que esa es una pregunta que por supuesto no tendrán, bueno, no sé si tienen respuesta, me imagino que no, pero ese es un tema que sí sigue en mi cabeza. Así que bueno, gracias por sus trabajos de todas formas. Vamos. Bueno, sí. ¿Aló? Sí, solo era lo que acabas de decir, me hace pensar. No tiene nada que ver con mi tema de investigación, así que estoy hablando de cosas que no sé, pero de una discusión que tuve con un funcionario del gobierno venezolano que me decía, es que todas nuestras teorías de izquierda sobre la disminución de la pobreza y la disminución de la violencia se han venido para abajo completamente, porque efectivamente hemos llegado a ciertos barrios en donde efectivamente hemos tenido una política voluntarista muy fuerte y no ha disminuyó la pobreza, pero no disminuyó la violencia, y ella lo que decía es que no nos hemos dado cuenta, o sea que si efectivamente hemos logrado disminuir la pobreza, no hemos cambiado el régimen político local. O sea, el poder sigue en manos de personas cuyo modo de acción, cuyo tipo de trabajo, como la manera en que en sus empresas, que son empresas ilegales, trabajan, se fundan sobre la violencia y no necesariamente o si quizás en algún momento se arraigaron en la pobreza, ahora no necesitan de la pobreza para seguir funcionando, ¿no? Eso yo no sé si era un comentario así, tú quizás, Yoleti, que conoces mejor, podrás.
Me permito el comentario, que evidentemente va a hablar sobre Venezuela, pero también como para tratar de sacarlo, o sea, hacia lo general. Hace poco estuve en una presentación de la tesis doctoral de un joven estudiante de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Lo cual implica ya una posición académica bien específica, eso está claro. Él trabajó sobre la categoría de inclusión dentro del proceso de la revolución, etcétera, etcétera. Y justamente problematizando ese tema, diciendo, bueno, o sea, hemos hablado de inclusión como si eso fuera una cosa básica, aceptable, y que eso resuelve ya todo el problema, y ha sucedido que quizás el tipo de políticas que han resuelto problemas coyunturales han sido sobre todo políticas construidas a partir de categorías muy sectoriales, y categorías que no ponen en causa o en discusión el sistema de dominaciones generalizado. Allí de repente hay como una discusión que podríamos tener ya como sacándola del caso Venezuela, pensando en el momento en que actuar públicamente para reducir algunas cosas puede tener efectos interesantes, pero claro, eso debe necesariamente, seguramente, estar en una perspectiva respecto al conjunto de, no sé, al sistema general de dominaciones de la sociedad. Y quizás una de las cosas que mantienen los conflictos es eso, es que hay un conjunto de determinismos que son innegables y que son difíciles de superar, y que no es únicamente una cosa de acción pública, sino también una cosa de investigación en ciencias sociales, otras, en las cuales el hecho de no frente a ese tipo de acciones públicas, no olvidar contrastar con lo que serían los sistemas de dominaciones y de determinaciones más generales que están presentes sin duda. No se tiene que volver una conversación, pero estaba yo pensando sobre esto, sobre las aproximaciones del conflicto. Yo estuve trabajando, antes de trabajar sobre la problemática del agua en México, estuve trabajando en una investigación para el Ministerio del Trabajo en Francia, y una de las conclusiones que se había sacado de los reportes estadísticos es que más dispositivos participativos había en las empresas, más conflictos había. O sea que se suponía que estos dispositivos participativos que se habían creado para disminuir la conflictividad dentro de las empresas en Francia, estaban hechos, ¿no?, para disminuir la conflictividad, pero nos dábamos cuenta que de manera bastante extraña, en las empresas en donde más había participación, más había conflicto. Bueno, más dispositivos participativos. Entonces había varias hipótesis, ¿no?, que se podían hacer sobre eso, y que también se pueden encontrar en el ámbito urbano, ¿no? O sea, que es como, primero, por ejemplo, había dispositivos participativos que no se aplicaban, entonces la gente reclamaba que se aplicaban, y eso creaba conflicto, ¿no? O sea, decían, nos están diciendo que nos van a escuchar lo que tenemos que decir, y al final de cuentas no escuchan lo que vamos a decir, y entonces eso provoca conflicto, ¿no? A partir del momento en que dices a la gente, tienes la palabra, pero en realidad no te la dan de verdad. Entonces, no sé, para hablar un poco de estos efectos como medio paradójicos de algunas políticas públicas, que puede ser como disminuir la pobreza o crear dispositivos participativos que se supone que van a disminuir la conflictividad y que pueden no tener los efectos que uno espera. Y yo lo constato también en el ámbito del agua. También hay muchos dispositivos participativos que se crearon en México con el objetivo, bueno, no sé si disminuir la conflictividad, bueno, era más como de alinearse con grandes preceptos internacionales, pero que son instrumentos participativos integrados al Estado que son utilizados por ciertos activistas para precisamente oponerse al Estado, ¿no? Y hasta los propios ingenieros de la CONAGUA, de la Comisión Nacional del Agua, se dicen, bueno, esta participación se ha vuelto estorbosa. Ellos mismos la formularon y dicen, bueno, ya, o sea, nos está más complicando que otra cosa, ¿no? Bueno, no sé si tiene tanto vínculo todo lo que estamos diciendo, pero bueno. Un comentario. Estamos llegando al final de 3 días bien intensos, ¿no? Solo que no me parece tan paradójico, pues la base misma de la participación es dar la voz a alguien que no la tenía antes, entonces no es que sí, el resultado no me parece tan paradójico al final, no sé.
Pero pues los objetivos entonces son falsos. Si desde el inicio la propuesta es dar participación, supuestamente participación, pero que al final no van a decir nada, no va a decir nada contradictorio a la gente, pues entonces no es participación pura o el concepto es falso. Entonces yo creo que el concepto mismo de participación implica justamente que la gente pueda decir cosas contrarias o molestantes o no sé. Manuel. Pues me parece súper interesante. Yo creo que todo este debate de inclusión, pues los últimos 20 años ya quedó claro de que toda inclusión genera exclusión, ¿no? Y que toda inclusión involucra un acaparamiento de oportunidades respecto de un grupo sobre otros. Entonces, si yo digo hay que hacer organizaciones vecinales, ¿quiénes van a participar de esas organizaciones vecinales? Los que tengan los recursos, tengan los incentivos, los hombres mayores de 60 años, que es el caso en Lima en ciertas zonas, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre toda inclusión genera exclusión. Y me parece que eso abre un montón de preguntas interesantes para el tema de conflictos, porque si es que asumimos que la desigualdad no es o la pobreza, mejor dicho, la desigualdad no es lo que genera, hay toda esta corriente que habla de la tolerancia a la desigualdad, ¿no? Y dice, ¿en qué momento uno deja de tolerar la desigualdad? Y hay otros que dicen, bueno, sí, América Latina ha mejorado muchísimo, ahora la clase media se ha expandido, ¿no? Todo este discurso de Banco Mundial que funciona súper bonito. En el caso de Perú ya casi nos sentimos primer mundo. Y lo que dicen es, ¿y por qué se generan conflictos? Porque finalmente las personas comparten la misma categoría, pero la precarización que hemos vivido los últimos 20 años ha llevado a que las categorías ya no sean iguales. Por ejemplo, una persona es profesor de una universidad, otra persona es profesor de una universidad, tienen la misma categoría, el mismo estatus, pero no lo experimentan de la misma manera. Uno es profesor de una universidad pública y tiene que enseñar en 30 universidades más para cumplir sus ingresos, y el otro es de universidad privada. Entonces el estatuto de la ocupación, etcétera, ya no funciona como antes, idealmente, ¿no? Sin que eso sea determinista, yo creo que abre un montón de pistas para decir qué es lo que está generando un conjunto de conflictos en zonas urbanas, ¿no? A ver, gracias por el comentario. Yo creo que también no podemos estar todos de acuerdo, pero de todos esos debates creo que ha salido muchas pistas de investigación. También eso es la idea, ¿no? Y también unos huecos que encontrándose entre investigación, países, cosas diferentes, y encontramos cosas que esos acercamientos justamente abren nuevos trabajos, ¿no? Entonces, esas pistas que se abren ahí ahorita me parece muy interesante. No sé si tienen comentarios o si han visto cosas que quieren subrayar. No, simplemente muy breve, ¿no? Que en ese sentido... ¿Qué pasó? No, estoy pensando. Que en ese sentido me parece importante que nos pensemos a nosotros mismos como qué lugar ocupamos en los conflictos, porque efectivamente somos un actor más, ¿no? La academia, las universidades. Me parece que, no sé si en todos los casos de conflicto urbano, pero sí en muchos. Entonces quizás estaría bueno que a futuro pensemos en cómo ubicarnos como actor y en las consecuencias que podamos llegar, que podamos generar, ¿no? A partir de nuestras investigaciones y demás. No, simplemente eso. Yo nada más quisiera también agradecerles a todos la calidad de los debates y justamente el hecho de permitir pasar de campo diferente, de estudios de casos diferentes y de mantener una línea de discusión. Entonces no tengo ninguna conclusión. Bueno, la única conclusión que yo podría tener es que si se quiere trabajar sobre los conflictos, pero la gente no está obligado a trabajar, se puede trabajar sobre muchas otras cosas, ¿no? Pero si se quiere trabajar sobre los conflictos, pues hay que hacerlo en serio, quiero decir, analizando la situación de conflicto, y el único mensaje que yo doy, no buscando antes de haber hecho esto explicaciones en otras partes que también son legítimas. Se puede trabajar sobre otras cosas, se puede trabajar sobre cultura, se puede trabajar sobre presentación, se puede trabajar, hay muchas otras entradas en las ciencias sociales y qué bueno que haya, pero si me parece que esas jornadas, bueno, es un poco fácil para mí decir esto, mostraron la productividad del hecho de entrar por el conflicto,
Y ustedes mostraron también la productividad, digamos, de la forma de trabajar en esas jornadas, que para mí, al principio, cuando recibí el programa, pues no me era de todo claro qué iba a pasar realmente en los grupos, cómo la gente iba a interaccionar y aceptar las reglas del juego, y me parece que funcionaron bastante bien. Inclusive estuve, sobre todo con el grupo 2, que era el mejor, pero no, es una broma. También todos los eran muy, pero me siento un poco arraigado con el grupo 2. No tuve tiempo, pasé un poco en otros grupos, pero no tuve tiempo también de construir una relación tan fuerte de arraigamiento. Pero bueno, digo, realmente este esfuerzo de trabajar a partir de los diferentes casos y de interactuar y de estar incluyente, me parece que funcionó muy bien. Entonces nada más eso quería decir. Bueno, sí, creo que se inscribe en la continuidad de varias intervenciones, de la tuya y la de Patrice, que precisamente para reflexionar sobre, primero, el rol que nosotros tenemos como miembros de la academia en conflictos, y también sobre la manera o qué nos hacen ciertas teorías, como lo dice Patrice, sobre la manera en que vemos o no los conflictos, o qué es lo que vemos de un conflicto en particular. A mí me parece que hay que tratar con muchísima cautela muchos conceptos que provienen por veces de actores públicos, como el concepto de gobernanza o de ciudadanía, que fue un objeto de discusiones en nuestro grupo, ¿no? Que ni siquiera sé realmente si le podemos dar estatuto de conceptos, son por veces categorías de la acción pública, que por veces los importamos en la academia sin mayor reflexividad, ¿no? Diciendo, bueno, de repente comenzamos todos a hablar de gobernanza y nos damos cuenta, pero lo chistoso es que hay que hacer toda una investigación para darse cuenta que al final el precepto de la gobernanza, que lo ven algunas instituciones internacionales, que es como de crear consensos y de que haya consenso. Creo que uno de los peligros de muchas investigaciones es que parten del concepto de gobernanza para descubrir que la gobernanza no existe y para decir que finalmente habría que crear gobernanza, y creo que podemos repetir ese tipo de investigaciones como miles de veces, y creo que lo he visto en muchos países, ¿no? Como que esto, ¿no? O sea, bueno, vamos a ver una multitud de actores y vamos a ver si están de acuerdo. Descubrimos que no están de acuerdo, entonces habría que crear un acuerdo. Y al final de cuentas, en lugar de tratar de estudiar en sí cuáles son las posiciones, los intereses, los discursos de los actores, lo vemos desde por ejemplo, este marco de análisis que ni siquiera me parece pertenecer a las ciencias sociales, ¿no? Entonces, o sea, como esta cautela que tenemos que tener con muchos conceptos que no son de ciencia social, que quizás los podemos traducir, que quizás los podemos adaptar, que quizás los podemos reflexionar y ver cómo los hacemos, pero que necesitan mucha cautela antes, ¿no? O sea, bueno, creo que ya lo dije, me voy a repetir. Ya. No, puede ser sobre el formato, porque al inicio, como hemos pensado estas jornadas, es que en Lima hemos creado un grupo de jóvenes investigadores que enmarca, bueno, todos los jóvenes investigadores que hacen o que trabajan su doctorado en el IFEA, ¿no? Invitando a jóvenes investigadores peruanos, y era este momento que nos dimos cuenta que era importante de crear espacios de discusión y así, ¿no? Y también como había una otra idea que a veces en los eventos nos falta mucho tiempo de discusión, y bueno, era tomar más tiempo para la discusión, construir bueno, ayúdame, ya estoy pero sí, como, bueno, no sé, creo que las jornadas al final, yo me pareció que era así un poco cargada, había demasiadas cosas, y que justamente no logramos crear tantos espacios de discusión. Pero sí hay discusión, pero sí, así que si nos pueden dar sus opiniones después para mejorar el formato, porque tenemos que recordar que las villas son un evento que ya bueno, cada un año hay un otro,
Sí, una retroalimentación, como dice el Instituto del Patrimonio, ¿no? Ya, gracias Julia, que ya llegó al final. Bueno, sí, yo quería dar, si me permiten, 2 palabras de conclusión con Cyriac y François, que así trabajamos los 3 en la misma oficina desde Lima, uno más que otro, pero al final nos complementamos bastante. Pero quiero solo recordar dos cosas: cómo se ha construido y lo que sigue. Cómo se ha construido, también mencionando el tiempo que ha tomado, porque eso empezó desde el año pasado, casi desde julio, salió un proyecto que lo inició Sebastián Ardi, que ahorita es pensionero en el CERMCA, que llegó después, yo tuve una coordinación, después con Ruth Pérez, que no ha podido venir, después pasó en la mano de Cyriac, se transformó y ha sido un proceso muy largo de escribir un proyecto para buscar plata, que al final en muchas ocasiones no tuvimos, financiamiento del CNRES, de otros financiamientos que no tuvimos y que logramos hacer al final con un presupuesto un poco más reducido de lo inicial, pero solo mencionar que ha sido un proceso largo en el cual se han involucrado mucha gente, pero que al final es un trabajo que se termina en los 6 últimos meses con pocas personas, que es el comité organizador, en particular entonces Cyriac, que ha trabajado mucho, y François también, con diferentes aspectos, y también el apoyo de las instituciones, ahí Gérard Borras, que no está ahorita, pero también François Lestage desde el CEMCA, y los colegas de Madrid. Entonces sí, agradecer a todas esas personas, y también mencionar unas cosas muy específicas que creo que han hecho la riqueza de ese formato, que van a seguir evolucionando, es los jóvenes investigadores, tener un comité científico de únicamente jóvenes investigadores que están totalmente involucrados, y les agradezco a todos los que han participado, es decir, gente que desde el inicio participaron a la discusión sobre el formato, a la discusión de la selección de las candidaturas. Tuvimos 93 candidaturas, hemos seleccionado solo 40, hemos hecho casi 2 lecturas, creo que 2, sí, con diferentes criterios de selección. Ha sido realmente un esfuerzo para hacer venir gente que sí era realmente en la temática y tener esa coherencia. Ha sido un trabajo muy fuerte e interesante, que ha sido permitido justamente por tener ese comité científico y esa idea de tener esa selección. Sí, yo creo. Y también seleccionar bien los invitados y etcétera. Bueno, no, muchas gracias por aceptar, no, pero es muy importante, ¿no? Buscar la persona que va a aportar al debate, va a seguir colaborando y aceptando las críticas, los debates y aportando nuevas ideas, y al final yo creo que todos colaboraron en eso. Les agradezco mucho haber aceptado estar y trabajar con nosotros. Entonces el comité de la selección, una paréntesis para el comité Bluegrass, entonces aprovechando porque sí han trabajado, hemos trabajado un día antes, todos se han involucrado y ha sido súper agradable, y creo que muy enriquecedor poder trabajar en ese grupo, y espero que ha sido enriquecedor también para los que no están dentro de Bluegrass. Y bueno, también el tema de búsqueda de financiamiento, entonces me ayudaría el fondo de pantalla, porque hay muchas instituciones que participaron. No está la otra. Ya, entonces bueno, el IFEA, el CEMCA, el Instituto de los Américos, las 3 instituciones claves acá que han organizado eso, el UNED y la Casa de Velázquez en Madrid, y de ahí muchas instituciones que participaron de diferentes formas. Bueno, la Embajada de Francia en Colombia, la Alianza Francesa con un agradecimiento especial. Bueno, dejaré, François, creo dejar una palabra más específica, sobre todo el trabajo técnico que ha tenido que realizar, el Instituto Francés, la Universidad Nacional de Colombia, el externado, que no están presentes, pero que nos han llevado también una jornada muy interesante ayer, también con el Instituto de Distrito de Patrimonio Cultural, la Universidad Católica, que nos mandó a Pablo Vega, muchas gracias, el Colegio de México, que nos mandó a Vicente Ugalde, Bluegrass, con todos nosotros, gracias, y Tucson. Entonces muchas gracias a todas las instituciones. Y también mencionar la obsesión de Cyriac para tener algo con una producción colectiva y algo realmente bien trabajado, y creo que a veces nos hemos peleado porque yo quería más libre y él quería más
Hemos intercambiado mucho con el aporte de François, que también un agradecimiento especial porque al final no es su temática y aceptó y participó mucho y ha sido mediadora entre nosotros dos, entonces ha sido bastante chistoso. Bueno, gracias por tu involucramiento y bueno, a Celine, que acaba de llegar, gracias también por el IFEA en Bogotá. Y quieren sí, perdón, Cristina. Y bueno, Sofi, bueno, todos, ya, bueno, muchas personas, si me olvidé algunas, me disculpo. Y no sé si quieren agradecer. Ya tiene lista. Ya me falté algunos. Bueno, sobre lo que sí se crea, voy a terminar con eso y después me complementan. Sobre el tema de la difusión, porque la idea también lo que queríamos hacer era no solamente debatir, pero producir algo, ¿no? Va a ser un balance de las jornadas, que va a ser un trabajo que imagino va a empezar Siriac, pero de hecho hay varias opciones, ¿no? Que puede ser un balance corto en el boletín del IFEA, por ejemplo, que puede ser también un dossier temático si algunos de ustedes quieren mandar artículos, u abrir también, proponer un dossier con una convocatoria abierta a artículos en alguna revista, no sé, podría ser el colega Tirirul tiene la revista Territorios que puede abrir ese tipo de convocatoria, entonces creo que es un tema que vamos a discutir a posteriori, al menos que tengan ideas ahorita, o en carnet hipótesis. Aprovechando para hacer un poco de publicidad, ahí sí, Fernando, te solicito. Bueno, que también mostrado la colaboración que estamos trabajando el IFEA con la Universidad Católica, un evento que estamos organizando, una convocatoria abierta a ponencias en Lima el 11 y 12 de diciembre, sobre el tema de la ciudad de América Latina entre el corto y el largo plazo. Entonces, una problemática muy interesante de saber la relación gobierno-planificación, lo que es gestión municipal de alcaldes, los discutimos en relación a un tiempo de procesos electorales cortos o de procesos de construcción o de planificación mucho más largo y cómo eso se problematiza y nos permite entender un poco más esas ciudades. 3 ejes temáticos: planes y proyectos urbanos, centralidades urbanas, segregación y desigualdad. Bueno, hay espacios para los que trabajan en conflictos también. Entonces, bienvenida, vamos a difundir el argumentario y todo el llamado, y si quieren presentar, bueno, están bienvenidos, ¿no? Pueden mencionar que han participado a la GGA, va a ser un punto más. Bueno, perdón, clausura en un mes. Bueno, vamos a difundir todo eso, más todos los productos de la GGA, no sé, vamos a ver el formato, pero ya es que se difunda todo, ¿no? Y el último es, bueno, ver quién se encarga de las próximas GGA, ¿no? Y de hecho, eso le dejo a François. No, solo que es bueno, vamos a ver cómo es. No sé exactamente cuál tema será, no sé si ya quiere. Bueno, entonces ahí nos vemos, ¿no? Estamos ofreciendo nuestra expertise para la construcción de las próximas GGA. Yo creo que hay muchas cosas todavía para seguir trabajando, pero yo he sido personalmente muy contento de esos intercambios con ustedes y paso la palabra. Sí, yo nomás quisiera agradecer a las personas, a los técnicos, porque, bueno, no sé si, como lo dijeron el primer día, era una primera mundial. Me gusta pensarlo, pero no sé, no estoy seguro, pero sí fue un poco original, ¿no? Este punto del intercambio con Madrid, que intentamos crear puentes entre Europa y América Latina y entre varias instituciones, ¿no? Y todo eso no sería posible sin todo el trabajo de los técnicos, ¿no? Entonces, en Madrid, no sé si nos escuchará, pero quisiera agradecer a Manuel Cabrera especialmente, a las profesoras también, Ana María y Marta, y a Stefan, a Arnaud, al director Michel Bertrand, obviamente. Y en Bogotá tenemos a los técnicos, a Daniel, que es el técnico sistema, gracias a Daniel, y sobre todo a Fernando Fonseca, que está ahí, no sé si lo vieron una vez porque está escondido, Fernando, viene. pero un gran abrazo. Sí, baja, Fernando, por favor. ¿Bajas?
Por favor, un gran aplauso para Fernando, porque sin él no era imposible. No hubiera sido posible. Entonces, gracias, Fernando. Ahí se esconde. Problema de Escapó. timing. Es tímido. Ah. Ahí. Y bueno, no sé. ¿Quieres decir algo? No, igual pues aquí siempre están bienvenidos en Alianza. Como representantes de Alianza, También, bueno, hablando de la Alianza Francesa, agradecer especialmente al director Yves Kerouas, obviamente, a Amandine Péranger, a Moljan Laïb, a Tania Reyes, a Liliana Guevara y a Daniel, bueno, ya lo dije, Daniel Elías de Risco, ¿no? No sé si quieres agradecer a más personas, tal vez, de la embajada, el embajador. Especialmente para Centroamérica, si tenemos que decirlo, el IFAC también, que ha ayudado mucho para hacer llegar ahí en Bogotá, creo, todos los centroamericanos, que son 5 o 6, no me recuerdo bien, 5, gracias, y que era de una gran ayuda y desde el inicio como alguien que nos apoyó mucho. Y creo nada más Tal vez, bueno, sí, quisiéramos también agradecer a los investigadores confirmados y las personas de las instituciones que confiaron en nosotros para que sea realmente un proyecto llevado por jóvenes, para jóvenes. Y agradecer especialmente a Gerard, que siempre nos apoyó, nos respaldó, ¿no? Y más que eso, también agradecer sobre todo a todos ustedes que vinieron. Les pedimos un montón de trabajo. Esos días fueron muy intensos, muy productivos. Muchos están enfermos, cansados. Pero les invitamos a un cóctel y esperamos que el cóctel le va a ayudar a sentir mejor. Ya, eso. Bueno, gracias. Gracias y todos al cóctel.